La colonización es un proceso mediante el cual un grupo de personas o una nación ocupa, domina y establece un control sobre un territorio que no es originalmente suyo. En la historia, la colonización fue especialmente significativa entre los siglos XV y XVI, cuando las potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra y Francia expandieron sus dominios a América, también a Asia, África y Oceanía. Este proceso trajo consigo cambios profundos en las sociedades colonizadas y hoy exploraremos las características de las colonizaciones realizadas durante los siglos XV y XVI. Así que si quieres profundizar en las distintas estrategias y en los legados de estas potencias coloniales, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy es exploración y colonización. El proceso de aprendizaje menciona que debemos de reflexionar acerca de las causas que ocasionaron las búsquedas de rutas comerciales marítimas y su propagación y generalización durante los siglos XV y XVI. También deberemos de analizar la disputa entre los países hegemónicos por la posesión de territorios en América, África y Asia. Además de caracterizar la colonización por españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses en América y en Asia. Así que sin más, comenzamos. Tema: causas que llevaron a las naciones europeas a buscar nuevas rutas. Primero debemos de comprender las motivaciones económicas. Europa en el siglo XV estaba ansiosa por obtener especias, sedas y otros bienes de lujos provenientes de Asia. Estos artículos no solo eran mercancías, eran símbolos de riqueza y estatus social. Especialmente como la pimienta, la canela y los clavos de oro eran altamente valoradas, no solo por su sabor, sino que también por sus propiedades conservantes. El comercio de especias y productos exóticos tenía un enorme impacto económico. Las rutas comerciales tradicionales, como la ruta de la seda, estaban bajo el control de intermediarios que aumentaban los precios. Las ciudades italianas, como Venecia y Génova, prosperaban gracias a este comercio. Pero la gran mayoría de Europa sufría altos costos. Sin embargo, las rutas terrestres presentaban numerosos obstáculos. Viajar por tierra era muy peligroso y costoso. Además, el control del Imperio Otomano sobre estas rutas comerciales hacia Asia hizo que el acceso a estos bienes fuera aún más difícil. Los otomanos imponían altos impuestos y peajes sobre los comerciantes europeos, lo que hacía que los precios de las especias y otros bienes fueran altos, muy exorbitantes. Esto obligó a los europeos a buscar nuevas rutas para acceder directamente a las riquezas de Asia, sin la interferencia de intermediarios, lo que posteriormente los llevaría a, spoiler alert, el descubrimiento de América. Otro factor crucial, jóvenes, fue el avance tecnológico. Durante este periodo se produjeron importantes mejoras en la navegación y la construcción de barcos. La carabela, un tipo de barco más ligero y maniobrable, permitió a los navegantes aventurarse más lejos en el océano. Además, la brújula y otros instrumentos de navegación se hicieron más precisos, lo que facilitó la exploración marítima. Los mapas también mejoraron significativamente gracias a la contribución de exploradores y cartógrafos que documentaban sus descubrimientos. Finalmente, la expansión del conocimiento geográfico y el espíritu de curiosidad también jugaron un papel muy importante. El Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural e intelectual, fomentó un interés renovado en la exploración y también en el descubrimiento. El deseo de explorar nuevas tierras y conocer más sobre el mundo desconocido llevó a los europeos a embarcarse en expediciones. La idea de descubrir nuevas rutas y establecer contactos directos con Asia era increíblemente atractiva y les dejaba mucho dinero. En resumen, la búsqueda de nuevas rutas comerciales marítimas fue impulsada por una combinación de motivaciones económicas, también obstáculos terrestres e innovaciones tecnológicas y una expansión del conocimiento geográfico. Este periodo de exploración cambió el curso de la historia, abriendo nuevas posibilidades y transformaciones a las economías y sociedades europeas. Tema: disputas entre países hegemónicos. La disputa entre los países hegemónicos durante el siglo XV y XVI fue una competencia intensa y de expansión colonial que incluso dio forma al mundo que hoy conocemos.
En este tema vamos a profundizar en las motivaciones económicas y políticas, los principales conflictos y tratados y el impacto en las regiones disputadas. Primero, examinemos las motivaciones económicas y las políticas. Las potencias europeas estaban en una carrera frenética por el control de nuevas rutas y recursos. La competencia por el acceso a especias, oro, plata y otros bienes valiosos impulsó a estos países a expandir sus territorios. El mercantilismo, una teoría económica predominante en esa época, jugó un papel crucial. Según la teoría, la riqueza de una nación dependía de la acumulación de oro y plata. Esto llevó a las potencias europeas a buscar colonias que pudieran proporcionar estos recursos y servir como mercados para sus productos. Principales conflictos y tratados. Uno de los tratados más significativos fue el Tratado de Tordesillas de 1494. Este acuerdo entre España y Portugal, mediado por el Papa, dividió al mundo no europeo en dos zonas de influencia. España recibió los derechos sobre las tierras al oeste de una línea imaginaria en el Atlántico, mientras que Portugal recibió las tierras al este. Si hablamos de conflictos importantes, podríamos mencionar a la Guerra de los 30 años, que aunque centrada en Europa, tuvo implicaciones coloniales significativas. Esta guerra, que duró de 1618 a 1648, involucró a muchas potencias europeas y resultó en cambios territoriales y políticos que afectaron a sus colonias. Además, hubo numerosos tratados y conflictos menores que definieron las fronteras coloniales. Por ejemplo, el Tratado de Zaragoza en 1529 ajustó la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas para las Islas Molucas, cruciales para el comercio de especias. El impacto de estas disputas en las regiones colonizadas fue profundo. En América, África y Asia, las potencias europeas transformaron las economías locales, explotaron sus recursos naturales y establecieron sistemas de producción orientados a sus necesidades. Qué conveniente, ¿verdad? Los cambios demográficos y culturales fueron igualmente significativos. En América, la llegada de los europeos trajo enfermedades que devastaron a las poblaciones indígenas. Además, la mezcla de culturas resultó en una nueva identidad y nuevas sociedades. La explotación de recursos y la imposición de nuevas estructuras económicas transformaron a las sociedades indígenas. En muchos casos, esto resultó en la pérdida de tierras, la imposición de sistemas de trabajo forzado y cambios drásticos en el modo de vida de las comunidades locales. En resumen, jóvenes, la disputa entre los países hegemónicos por el control de nuevas rutas y recursos tuvo profundas consecuencias económicas, políticas y sociales. Estos conflictos y tratados no solo definieron las fronteras coloniales, sino que también transformaron las regiones que eran afectadas y dejaron también un legado duradero. Tema: características de las colonizaciones en el siglo XV y XVI. Vamos a profundizar, jóvenes, un poquito en las distintas estrategias y legados de estas potencias coloniales. Comencemos con la colonización española. Los españoles se embarcaron en la conquista militar de vastos territorios en América, a menudo enfrentándose y sometiendo a las poblaciones indígenas. La evangelización religiosa fue una parte integral de su estrategia, con misioneros esforzándose por convertir a los indígenas al cristianismo. El sistema de encomienda también permitió a los colonizadores explotar los recursos y la mano de obra indígena, llevando a la extracción masiva de oro, plata y otros recursos. Este sistema, sin embargo, resultó en abusos generalizados y el sufrimiento de las poblaciones indígenas. El legado cultural y lingüístico de la colonización española es evidente en América. Hoy en día el español es el idioma principal y la cultura hispana, incluyendo la religión católica, ha dejado una marca duradera. Pasemos ahora a hablar de la colonización portuguesa. A diferencia de los españoles, los portugueses se enfocaron en establecer rutas comerciales y puertos estratégicos. Su interés principal era el comercio de especias, esclavos y otros bienes valiosos. En Brasil, los portugueses establecieron plantaciones y participaron activamente en el comercio de esclavos. En África y en Asia, en colonias como Goa o Macao, se convirtieron en importantes centros comerciales. La influencia cultural portuguesa es notable en lugares como Goa y Macao, y también Brasil, donde el portugués sigue siendo el idioma predominante y muchas tradiciones culturales han perdurado. La colonización inglesa se caracterizó por el establecimiento de asentamientos permanentes
y frecuentes conflictos con las poblaciones indígenas. Los colonos ingleses buscaron establecer nuevas vidas en América del Norte, lo que los llevó a la creación de instituciones políticas y económicas. El impacto cultural de la colonización inglesa es profundo en América del Norte y también el Caribe. El inglés es el idioma predominante y muchas de las instituciones y prácticas culturales británicas han perdurado también. En cuanto a la colonización francesa, se enfocaron en el comercio de pieles y establecieron alianzas con las tribus indígenas. Los franceses también enviaron misioneros jesuitas para evangelizar a las poblaciones indígenas. Los asentamientos franceses en Canadá y Luisiana reflejan su influencia cultural y lingüística. El francés sigue siendo hablado en partes de Canadá y la herencia cultural francesa es evidente en la región. Por último, la colonización holandesa se centró en el establecimiento de compañías comerciales y el control de rutas marítimas. Los holandeses fueron muy activos en Indonesia y Surinam, donde establecieron plantaciones y participaron en el comercio de esclavos. El impacto económico y cultural de la colonización holandesa se puede ver en Asia y América. La influencia holandesa ha dejado marcada en su arquitectura la cultura y las prácticas comerciales. En resumen, cada potencia colonial dejó una huella única en las tierras que colonizó. Desde la conquista militar y evangelización española hasta el comercio y control de rutas portuguesas, inglesas, francesas y holandesas. Cada estrategia colonial modeló las regiones de maneras profundas y duraderas como las conocemos hoy en día. Al reflexionar sobre las causas que llevaron a la búsqueda de rutas comerciales marítimas, hemos visto cómo la expansión del conocimiento geográfico e innovaciones tecnológicas impulsaron a las potencias europeas a explorar y colonizar nuevas tierras. También analizamos las disputas hegemónicas que surgieron entre los países por el control de estos territorios y sus recursos, comprendiendo el impacto económico y político que tuvieron en las regiones disputadas. Finalmente, caracterizamos las colonizaciones de cada nación, observando los métodos empleados y los legados culturales y económicos que perduran hasta el día de hoy. Y bueno, jóvenes, eso sería todo de mi parte. No olvides suscribirte, darle like y activar el botón de la campanita para que estés al pendiente de los videos que vaya subiendo semana a semana. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye.